Estás escuchando Vivir con Pasión. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina 8000-2300. Regresamos. Aquí estamos compartiendo ideas y me está diciendo Nick Arendes, me dice es que muchas veces nos confundimos y nuestra felicidad no está en la meta. ¿Cómo está eso, Nick? A ver, platícaselos a ellos. Nada, porque mientras estábamos fuera del aire, estábamos compartiendo de personas, por ejemplo, que buscan la manera de alcanzar algún tipo de éxito y a veces lo hacen a través de medios que no son muy lícitos. Sí, efectivamente. Como si supuestamente eso es un ejemplo de personas que, ya sea a través de la delincuencia o lo que sea, o pasando por encima de personas, alcanzan ese éxito. Pero entonces yo también compartí que una persona que va a la iglesia todos los domingos y hace todas las cosas bien y bien honestamente gana su dinero, tampoco va a ser feliz cuando alcance el dinero, porque los dos están partiendo por el mismo error, creyendo que la felicidad está en el dinero, que está en la meta, que está en lo que creen que necesitan buscar. Y eso obviamente pone su atención afuera de nuevo y no los ayuda a que pongan su enfoque adentro, donde en realidad se encuentra el tesoro que está buscando afuera, que afuera nunca lo van a encontrar. Se pueden distraer un rato, pero nunca lo vas a encontrar, porque nada de lo que este mundo te pueda proveer te va a llenar. Y eso es prácticamente la lección. Una vez que una persona pueda aceptar eso en su corazón, mira, ya tienes el 90% de la pelea ganada. ¿Okay? Porque ya estás reconociendo, no, aquí no hay que hacer nada, no tengo que buscar nada, nada aquí me va a hacer feliz. Entonces ahí viene otro tranque. Y el tranque, bueno, si nadie me va a hacer feliz aquí, entonces ¿qué hago en este mundo? ¿Qué es esto? Exacto. ¿Cuál es mi propósito? Porque también trabajamos, en tu caso, bueno, eres conferencista, sí. Vives a través de ello, o no sé cómo le puedas llamar tú. Y durante estos tiempos, trabajo. Ajá. Sí, cada cual tiene su forma de funcionar en este mundo, pero el problema no es qué hacemos en el mundo. El problema es ¿cuál es el maestro que nos está asesorando? ¿Estamos eligiendo el sistema de pensamientos errado del ego, del miedo? ¿O estamos eligiendo el sistema de pensamientos del espíritu, que es la paz? Esa es la diferencia. El que tú estés en la estación de radio, la diferencia no es lo que tú estás haciendo aquí. La diferencia es en qué estado mental te encuentras mientras estás haciendo lo que estás haciendo aquí. Y eso lo va a decidir a qué voz estás escuchando. Y por eso es que la práctica de esa introspección, la práctica del silencio, la práctica de la contemplación es tan importante, porque te ayuda a experimentar un contraste a través del cual ya tú dices, tú sabes que ya yo estoy cansado o cansada de vivir mi vida constantemente en sufrimiento y en estrés. Yo quiero una manera diferente de vivir. Y por eso es que un curso de milagros te dice, la resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. Tarde o temprano llega un punto decisivo donde la persona empieza a preguntarse, tiene que haber un camino mejor. Claro. ¿Okay? Y ese camino mejor obviamente no se encuentra afuera, se encuentra adentro. Pero al principio, cuando estamos en ese dilema, empezamos a buscar el camino también afuera y lo buscamos en el ámbito espiritual. Pero como te digo, la espiritualidad que te está tratando de decir que aquí en el mundo te puede ofrecer algo es prácticamente la espiritualidad egoica, como quien dice. Finalmente va a llegar un punto donde vas a tener que reconocer que tienes que entrar y está en ti. Por eso es que el título de mi libro es Lo que pasa cuando dejas ir, no lo que pasa cuando haces esto, cuando haces lo otro. Es sencillamente lo que pasa cuando finalmente dejas a un lado todo lo que tú crees que sabes para que entonces un nuevo maestro te pueda asesorar. Y el maestro eres tú. Claro. Y ahorita que comentábamos de esto, bueno, de dejar ir, sí. Y de también de las angustias que no dejamos ir cuando está sucediendo una situación difícil, sí. A un familiar, o las situaciones que ahorita te platicaba, que hay gente que ha perdido, sí. Personas o inclusive bienes materiales, también son pérdidas que para ellos les causa dolor, les causa angustia. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo empezar con esa transición? Ya me decías, sí. A lo mejor tomar un día, una vez al día, estar en silencio. ¿Cómo reencontrar esa fe y perder o ir dejando de lado esa angustia o ese miedo de gente que a lo mejor no sale a la calle o le da miedo sí. ser asaltado, no sé, pasar por alguna situación crítica? Mira, eso te da un ejemplo de que de una persona que está en una prisión, pero es una prisión mental. ¿Qué es lo que todo el mundo está? Todo el mundo está en una prisión mental. Yo di una charla en una prisión en California
Y una de las primeras cosas le dije a todo el mundo es que ustedes pueden liberarse ahora mismo, aun cuando estén dentro de 4 paredes. Porque tu prisión nunca está dentro, no está fuera, está dentro. Hay personas en el mundo allá afuera que están tan llenos de preocupaciones y tanto temor que están en una prisión, y hay personas que están en una cárcel que están felices y contentos aunque están dentro de 4 paredes, porque de nuevo la prisión no es la estructura en el mundo físico, la prisión es tu estructura mental. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora, con relación a tu pregunta, pues mira, obviamente yo no voy a ser insensitivo. Una persona que está bien enfocada en este sistema de pensamientos donde cree que su mundo es su fuente, que su amor viene del mundo y que puede perder cosas en el mundo, como nos pasa a todos, pues sí, obviamente, si tú pierdes un ser querido, pues vas a sufrir un proceso. La diferencia no es no sufrir el proceso, la diferencia es qué tan rápido te vas a recuperar del proceso. Si obviamente continúas observando esa experiencia a través de este sistema de pensamiento de miedo, mira, te puede tomar años, y hay personas que hasta nunca pueden recuperar eso, personas y lo que están viviendo es sencillamente están reciclando un trastorno psicológico, y te das cuenta, una cosa que sucedió 30, 40 años atrás, lo están viviendo todavía como si hubiese sucedido ahora. Lo repiten y lo dicen y lo platican de nuevo con coraje. ¿Y por qué? Porque están encajados en ese sistema de pensamiento, en esa voz que está constantemente, que nos ha entrenado. Ahora, cuando nosotros pasamos por un proceso como ese, angustia, lo que sea, lo primero, lo más importante es no negar la experiencia. Tú no vas a negar la experiencia, porque eso prácticamente eso es lo peor que puedes hacer. Aquí no es de tratar de ser positivo, aquí no es de tratar de ver las cosas de una manera diferente, no, aquí es sencillamente sentir sin juzgar. Ahí está la clave. No hagas historias con relación a lo que estás sintiendo, sencillamente en ese momento, como quieras llamarlo, Cristo, Espíritu Santo, Dios, Virgen, esencia, yo no sé lo que está sucediendo ahora mismo, yo sé que estoy sufriendo, sí, la historia es que estoy sufriendo porque esto está pasando, pero aunque yo estoy sintiéndome así, lo único que te pido es, Espíritu Santo, yo lo que quiero es mi paz interna, ayúdame a mirar esto de una forma diferente. Entonces, sin juicio alguno, sin tratar de dar la historia a eso, tú sientes lo que sientes, y si tienes que llorar, lloras, y si tienes que hacer el luto, lo haces también, y si sientes que tienes... Está bien, no hay nada anormal en eso, estás sencillamente pasando por una experiencia que todo ser humano pasa mientras está, obviamente, identificándose con su mente errada, con la mente del ego, con la mente de miedo. Pero lo interesante del caso es que cuando ya tú sencillamente respiras a través de eso y aceptas todo tal y como es, de nuevo, tú puedes experimentar dolor, pero no experimentas sufrimiento porque estás aceptándolo todo tal y como es. Entonces, desde ese espacio, esa parte interna, esa mente correcta, vamos a llamarla así, empieza a hacer su trabajo sin tú tener que hacer nada. Y lo que te das cuenta es, lo que te das cuenta es que empiezas a sanar eso mucho más rápidamente. Y entonces empiezas a experimentar más de ese espacio, y ya eso es una cosa que tú no cargas por el resto de tu vida, es una cosa que fue un proceso, una experiencia que tuviste que te dio una oportunidad para sanar algo en ti. Y eso es lo que hacemos ahora con todo. Para la gente que nos escucha, hablabas de diferencia entre dolor y sufrimiento. Sí. Yo he escuchado un poco de eso. ¿Cómo la diferenciarías? ¿O cómo les dirías? En este momento estás sufriendo, este momento solamente hay dolor, pero no estás sufriendo. ¿Cómo puede identificarlo? Muy fácilmente. El sufrimiento te mantiene constantemente en ese espacio es como te puedes... Es como algo emocional. No sé exactamente cómo explicártelo. Es sencillamente... Bueno, tú te das cuenta cuando te duele una muela. Y lo que te duele es una muela. Pero también ves la diferencia cuando te duele una muela y empiezas a hacer historias alrededor de eso. Ay, pobre yo, Dios mío, necesito la atención, me siento tan mal porque el mundo ya no me quiere, porque esto, que si lo otro, y de ahí sigues. Me vuelvo víctima. Y te vuelves eso mismo. Sufro. Porque te vuelves víctima. Okay. O sea, no es lo mismo, esto me duele, lo acepto. Esto me duele, pero lo acepto. Pero no estoy hablando todo el tiempo de eso. Y paradójicamente, cuando ya estás en el espacio donde lo aceptas tal y como es, donde ya tú puedes retornar tu mente a esa paz interna, aun cuando estás experimentando ese dolor, eres más apta de tomar una decisión que te puede ayudar hasta a sanar ese tipo de experiencia, porque quizá te sientes inclinada a ir al médico correcto o a hacer algo que quizá sería más beneficioso para todo. O sea que ganas y ganas como quiera que lo veas, pero con sufrimiento y miedo, entonces cualquiera que te dice, mira, esto es malo, entonces tienes más miedo porque esto puede significar que te puede dar un ataque o lo que sea, y estás empezando a controlar toda esa historia. Ese es el sufrimiento. Definitivo. Una persona que vivió hace 30 o 20 años algo que le causó dolor, si a la fecha lo recuerda, sí, y llora, y eso quiere decir que sigue sufriendo. Que todavía no lo ha soltado. Porque obviamente tiene una carga psicológica que está aferrada a eso. Pero no hay problema, porque no hay diferencia en que una cosa que te sucedió hace 30 años o una cosa que te sucedió ahora. Lo importante es que una vez que ya estás consciente y dices, ok, ya
estoy consciente del juego que está pasando en mi mente, quiero sanarla de verdad. En ese caso no tienes que hacer nada en específico, no tienes que ir a un psicólogo, no tienes que ir a un psiquiatra, no tienes que ir a no tienes que hacer nada. No lo que sé, tienes es que... Nos están oyendo muchos, pero, Bueno, tiene razón, sí, pero es que sí no, tiene razón, la respuesta sí, está sí, dentro primero. Pero no, pero Y deja... hay que querer cambiarlo primero. Bueno, obviamente es como todo, o sea, tú lo que haces es que dices, Espíritu Santo, Dios, Cristo, como quieras llamarlo, ya estoy abierto o abierta para esa paz interna. Lo que quiero es esa paz, más nada. Ya no le estás dando vueltas al asunto, sencillamente estás abriendo tu mente a un cambio de percepción y ahí es que experimentas la sanación. Ahora, ojo, porque no quiero que me malinterpreten No, aquí. y es que tienes razón, o sea, a lo que vas. O sea, Sí. porque si no es lo mismo, perdón, que Sí. el ir, y ha pasado, y no nada más con un psicólogo, un psiquiatra, vas Sí. con un doctor, si tú no te tomas las medicinas no vas a no va a haber cambio en tu salud. Si tú vas con un consultor de negocios inclusive y no haces lo que tienes que hacer o no tienes ganas de hacerlo, no cambias. Sí. O sea, eso también es algo que yo he visto. Sí, lo único que tenemos, lo que estaba yendo al punto que tú tienes razón, pero para efecto que las palabras no confundan lo que estoy diciendo. No es que vayas o no vayas a un psicólogo o algo así el estilo, porque quizá para esa persona en ese momento eso es lo más apropiado, ¿ok? Vamos a hacer eso bien claro. Lo que estoy diciendo es que mientras estás yendo a ese psicólogo, al mismo tiempo estás practicando elegir esa paz interna para que tengas acceso a ese maestro. La diferencia es que quizá una vez que estás más practicando ese espacio, tu mente se está sanando y en vez de estar 30 años yendo al psicólogo, quizá vas para una semana. ¿Okay? Y entonces te das cuenta que ya el psicólogo no te sirve porque ya estás reconociendo que algo se sanó dentro de ti. Pero a veces obviamente es como todo, es como, mira, la medicina es tan neutral como todo, pero de vez en cuando eso se necesita porque eso es lo que tú crees que de verdad te puede ayudar. Pues mira, funciona con lo que está, pero lo que estés haciendo siempre elige ese maestro interno. Excelente. Ahorita me lo comentas con más profundidad, pero sí, en definitiva, principalmente querer hacer el cambio y saber... Querer paz interna. Olvídate del cambio ahora. Vamos un corte y regresamos aquí a Vivir con Pasión. Vivir con pasión. Regresamos.